Hola tutor y compañeros, soy Duan Casanova, estudiante de Ingeniería Electrónica. El presente video refiere al desarrollo del ejercicio 5. El enunciado manifiesta que la distancia de un lazo que debe correr un equilibrista en un circo es de 57.5 metros. Cuando el equilibrista está junto al centro, el lazo baja 2.80 metros. La masa del equilibrista es de 77.3 kilómetros. El enunciado sugiere dibujar un diagrama de cuerpo libre para el equilibrista. En ese orden de ideas, tenemos en cuenta la descripción del problema. El equilibrista se encuentra en la mitad del lazo, que es 57.5 metros. Tenemos un peso que va en dirección hacia abajo. Tenemos la tensión de la cuerda en ambos sentidos, tanto izquierda como derecha. Obviamente se forma un ángulo. Este ángulo sería al igual tanto para el costado derecho como para el costado izquierdo. Tenemos la distancia que desciende el lazo. Tenemos aquí un triángulo rectángulo en ambos lados, prácticamente con el mismo ángulo. Ignorando el peso del lazo, ¿cuánta tensión produce el equilibrista al lazo? Como dije anteriormente, tenemos un triángulo rectángulo, entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. En ese orden de ideas tenemos el cateto opuesto, que son 2.80 metros, ¿sí? En cualquiera de los catetos. La hipotenusa viene siendo la mitad del lazo, 28.75 es 57,5 dividido entre 2. Bueno, vamos a calcular el ángulo, este ángulo, con la que se encuentra realizada la tensión, ¿sí? En ese orden de ideas, el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En ese orden de ideas, sencillamente sustituimos valores, 2.80 metros sobre 28.75 metros. Sencillamente tenemos el primer valor. El seno que se encuentra hacia el costado izquierdo lo pasamos al costado derecho y obtenemos un ángulo de 5.58 grados. Calculamos el peso. En ese orden de ideas nosotros tenemos una masa del trapecista de 77.3 kilogramos. Lo multiplicamos por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y tenemos un peso de 757.54 newton. Bueno, planteamos la ecuación de tensión del lazo de sus lados. Pues tenemos en cuenta que el trapecista se encuentra en la mitad y por tanto forman los mismos ángulos. Entonces la misma afectación que ocurre tanto en el costado, en la tensión del costado derecho, es la misma que la del costado izquierdo. Bueno, en ese orden de ideas calculamos la tensión sobre el eje X. Esto es igual al coseno de alfa y queda es descrito sobre la cotangente, perdón, sobre el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tensión sobre el eje Y viene siendo al seno de alfa sobre el que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a sumar las fuerzas sobre el eje X. La sumatoria de fuerzas viene descrita por la tensión en el eje X 2 menos la tensión del eje X 1. En ese orden de ideas las igualamos, prácticamente es la misma tensión en ambos costados. Ahora sí continuamos con la sumatoria de la fuerza sobre el eje Y. En ese orden de ideas, la tensión en Y más la tensión, perdón, la tensión 1 en Y más la tensión 2 en Y, obviamente que describe el hecho que va hacia arriba menos el peso que va hacia abajo, por eso signo negativo. En ese orden de ideas lo igualamos a 0. Tenemos en cuenta que la tensión 1 es igual a la tensión 2, por lo tanto sencillamente sustituimos. Entonces eso quiere decir que son dos veces la tensión 1, en este caso tomamos el costado izquierdo, por el seno de alfa menos el peso, ¿sí? Con esto podemos determinar la tensión que hay en un costado. Sencillamente sustituimos valores. La tensión 1 es igual al peso, que lo obtuvimos anteriormente.
que era la masa sobre la masa por la gravedad, y lo dividimos entre dos veces el seno del ángulo calculado anteriormente. De tal forma que encontramos la tensión en el costado izquierdo, la tensión 1, con un valor de 67.87 newton, que es igual a la tensión 2, o sea, la del costado derecho. Muchas gracias, tutor y compañeros.